Bien, jóvenes cachimbos, los saluda el profesor Rolando Rocha nuevamente. En la semana de hoy vamos a resolver, digamos, un material de carácter temático, ¿no? Porque la próxima semana es la semana del examen y en esta semana se va a evaluar el discurso del método de René Descartes. Y ahora ya les habíamos adelantado que ustedes debían leer la obra íntegra para poder discutir un poco los conceptos más relevantes de esta lectura, que efectivamente es edificante en muchos aspectos. Descartes nos da una muestra, ¿no es cierto?, de la manera en la cual, a partir de la práctica filosófica, el autor se permite elaborar y constituir un método eficaz para poder conocer. En ese sentido, el texto tiene sus bemoles, tiene en realidad cierta complejidad, pero es planteado en clave narrativa, ¿no? Incluso en muchos casos recurre a la anécdota para poder darnos unas pistas de en qué consiste su metodología para conocer. Vean ustedes, el discurso del método más o menos plantea una serie de pautas sin la necesidad de confrontar con la Iglesia, porque Descartes incluso en una de las secciones del texto admite efectivamente que su propuesta no tiene la menor intención de establecer una ruptura del orden común y menos de las creencias religiosas, dado que el mismo Descartes también admite la existencia de Dios, lo cual parecería medio paradójico, pero no lo es. Por algo además, en lugar de llamar tratado a su obra, conviene en colocarle discurso del método, es algo así como una especie de apreciación personal. Y de hecho, Descartes admite eso, admite que se trata de un procedimiento particular, pero que le ha servido a él para poder conocer. Y poder conocer parte en principio de la negación. Vean ustedes que lo que Descartes asume es que el conocimiento que él ha recibido a lo largo de años es un conocimiento de realidad que solo sirve para poder reiterar verdades ya consabidas, ¿no? Y en ese sentido, al ser reiterativo el conocimiento, simplemente no permite descubrir. Y si no permite descubrir, no hay manera que puedas aproximarte a un conocimiento más elaborado de las cosas, debido a que finalmente, al parecer, con el conocimiento existente todo está dicho. En ese sentido, lo que se permite Descartes es, en primer lugar, partir de la siguiente premisa. No hay en realidad un conocimiento certero de nada. El conocimiento, digamos que él advierte en su época, es un conocimiento insatisfactorio para él, un conocimiento inconcluso, con demasiados errores. En muchos de los casos, las materias que él maneja son materias reiterativas, sirven simplemente para ganar una discusión, por ejemplo, en el caso de la lógica, pero no para descubrir. Y en ese sentido él se pregunta cuál sería la mejor manera de descubrir. Descartes en ese sentido utiliza una metodología que es propia de la época, ¿no? De esta época racionalista. En primer lugar se repliega de sus amistades, empieza pues él a vivir solo y a partir de esta búsqueda de la soledad también se empalma esta actividad con la búsqueda del conocimiento. La búsqueda del conocimiento entonces implica una empresa mayúscula que amerita pues un repliegue y una desvinculación con todo lo que tenga que ver con la cotidianidad, ¿no? Eso es lo que diferencia a Descartes, por ejemplo, de los renacentistas, en los cuales tenían una vida más desordenada, ponen al hombre en el centro del mundo, pero finalmente no avanzan mucho en cuanto a la búsqueda del conocimiento. Descartes por lo menos trata de plantear un procedimiento. Este es el procedimiento que me ha servido a mí, dice él, pero no trato de imponer nada. Entonces, en ese sentido, él se cuida mucho. Un tratado en realidad sí tenía la finalidad de establecer pautas. Lo que hace Descartes es establecer las pautas, pero de manera muy subrepticia. Y ese establecimiento de pautas parte de una declaración de principios para Descartes. En primer lugar, el hombre tiene que ser capaz de controlarse emocionalmente. Esa realmente es una empresa dura. Y esta empresa dura parte del hecho de que renuncies a la interacción cotidiana, que renuncies incluso a las amistades y que vivas en soledad. Y de hecho Descartes lo hace. Pasa un larguísimo tiempo viviendo solo. Y es en este periodo de repliegue, de soledad, que él finalmente llega a la conclusión de que se puede establecer un método para conocer. Descartes, además que fue un matemático genial, tempranamente advierte que en efecto el álgebra y la geometría en realidad simplemente son un amasijo de fórmulas muy enrevesadas y que en realidad podrían simplificarse mucho.
¿no? Uno de los grandes aportes de Descartes como matemático lo hemos obtenido en el campo de la geometría y, por supuesto, lo que él conviene es en el hecho siguiente. Es necesario controlar las emociones en primer lugar, y ese control de emociones parte del hecho de que se pondere la razón por encima de todo, y además que se tenga siempre un perfil o un talante crítico. Cuestionar el conocimiento de la época no es tarea fácil, de hecho. Y él al final advierte que el conocimiento que él ha recibido y la formación que tiene es una formación que en efecto no sirve para descubrir. ¿Qué es lo que hace? Plantea un método. Y el método no puede ser más sencillo, ¿no? Por lo menos dentro de lo que él asume. En primer lugar, tiene que haber una base sólida que permita conocer, una base consistente. Y la base consistente parte de una falacia, que es una falacia de petición de principio, pero que, digamos, le hemos repetido una y otra vez a lo largo de mucho tiempo, que es el famoso cogito ergo sum, ¿no? Pienso, luego existo, luego pienso, entonces existo. Ese conector ergo no es un conector temporal, es un conector más bien de consecuencia. Y es absurdo en realidad que se piense que esta es una verdad indubitable, pero para Descartes sí lo era. Era en realidad un pilar sólido que iba a permitir constituir su propio procedimiento para conocer. En ese sentido, si bien es cierto, él parte de una postura escéptica, eso es una cuestión que ustedes deben razonar muy bien, parte de una postura escéptica, pero esa postura escéptica le permite descubrir. No significa que él simplemente advierta que no se puede conocer nada. Por supuesto que se puede arribar a un conocimiento certero, pero ese conocimiento certero parte de la duda metódica, que es la duda cartesiana. Entonces, en primer lugar, el mundo que me rodea y el conocimiento que he recibido en este mundo que me rodea es un conocimiento insatisfactorio, de manera que se puede mejorar, pero para poder mejorar este marco de conocimientos es menester cumplir con todo un procedimiento. Y ese procedimiento no es sino, digamos, una especie de conjunto de pautas de carácter racional. Por supuesto que Descartes se lava las manos, él en realidad no quiere tener mayores inconvenientes con la ley, menos con la Iglesia, y por esa razón señala él que es una especie de conversación personal con los potenciales lectores. Por esa razón es el discurso del método, ¿no? Si se quiere, trata de establecer una actividad dialógica, simplemente para poder, como cualquier persona que conversa, por ejemplo, cuando se encuentra con otra en una esquina, para poder advertir cuáles son las pautas que a él por lo menos le han resultado convenientes para saber. Y en ese sentido, entonces hay un norte. El norte es el conocimiento verdadero, ¿no? Es, digamos, el procedimiento que me permite a mí obtener conocimiento y no repetir simplemente. O sea, lo que Descartes pondera aquí, ¿sí?, es la práctica reflexiva, la práctica racional, pero siempre desde una perspectiva inventiva, ¿no? Él lo que quiere es descubrir y obtener más conocimiento. Y todo parte en rigor, como ya lo había dicho, de la negación, de la aceptabilidad del conocimiento existente. Entonces el conocimiento existente simplemente no sirve de mucho, el conocimiento existente estanca a cualquier persona que quiera aprender más, y en ese sentido eso se tiene que reformular. Entonces hay una suerte de derrumbamiento de pedestales, ¿no? Descartes empieza a enumerar incluso cuáles son las materias que él considera que son inútiles para poder conocer. A partir de ello, él plantea una premisa que él considera que es sólida, la premisa de pienso, entonces existo. Vamos a razonar un poco acerca de esa premisa. Pienso, entonces existo, o pienso, en consecuencia existo, no es sino una falacia de petición de principio, porque el acto de existir ya está dentro del concepto de pensar. Sin embargo, él consideraba que la actividad reflexiva, dentro de esta lógica racionalista que él asume, esta práctica reflexiva genera que el individuo sea. Y en ese sentido, la consecuencia de razonar o de reflexionar es existir, ¿no? Es una consecuencia que él considera inobjetable. Y en ese sentido, pienso, luego existo, para Descartes tiene una utilidad y una vitalidad sin precedentes. Es en realidad el pilar mediante el cual él se permite enrumbarse hacia la búsqueda del conocimiento, ¿no es cierto? Es en realidad una reflexión, un diálogo, más que un conjunto de pautas esquemático, ¿no? No es que uno pueda aplicar eso mecánicamente. Eso lo vamos a dilucidar incluso dentro en el marco de la misma lectura.
Entonces, lo que vamos a realizar son dos actividades, que son dos actividades más o menos complicadas. La primera de ellas es desarrollar un texto en inglés. Nos vamos a tardar un poco ahí, porque ustedes saben, de hecho que hemos tenido que enfrentar la dificultad de comprender textos de divulgación general. Ahora, un texto filosófico en inglés es de hecho un texto que amerita una lectura un poquito más paciente, ¿no? Pero aquí les quiero hacer una advertencia. En el caso hipotético que en el texto te venga un fragmento en inglés, justamente la lectura en castellano va a darte algunas pistas para poder entender esa lectura. Y por esa razón era menester leer el texto completo. Espero que muchos de ustedes hayan leído el discurso del método, que además es un texto muy corto. Entonces tiene en realidad una serie de secciones, una serie de fases. Vean ustedes que la búsqueda del conocimiento parte en primer lugar de la negación, pero es una negación que forma parte del método, ¿no? Esta negación no se queda solamente en negación. Yo niego, pero niego para conocer, niego para saber. Y tengo que partir de un conocimiento certero si el conocimiento anterior en realidad es funcionalmente insuficiente. Entonces lo que hace Descartes es, a partir de la negación, plantear esta verdad indubitable que él asume, el pienso, luego existo, y a partir de ello entonces él empieza a articular el procedimiento que es adecuado para saber. Entonces lo primero de ellos es lograr un dominio emocional, lo cual es muy complicado. Esto parte del hecho de que uno pueda replegarse y vivir en soledad, porque es el mejor contexto en el cual el pensador puede reflexionar con mucha profundidad y conocer, ¿no? ¿Cuál es el aporte, digamos, sustancial? Probablemente muchos de ustedes hayan pensado, pero profesor, ahí en realidad simplemente niego, que es lo que hace Descartes cuando habla del álgebra, habla de la lógica, de la geometría, simplemente considera que son conocimientos que no sirven para nada, luego nos habla un poco acerca de su vida, su propia vida para poder tener algunas herramientas anecdóticas para cuestionar. Pero más allá de eso, ¿en qué consiste el procedimiento? Bueno, el procedimiento en realidad, o el método, consiste en partir de una base sólida, y esa base sólida es consecuencia de, a su vez, la negación inicial. O sea, sin cuestionamiento no puedes obtener conocimiento, en primer lugar. Entonces, ese es el paso fundamental. Y ese cuestionamiento parte del hecho de que tú también seas capaz de poder sofrenar las emociones. Tiene que haber una ponderación y un dominio de la razón, lo cual en realidad es una tarea muy compleja. Pero en el marco de la filosofía racionalista, de hecho la empresa de vivir en soledad es incluso un ideal, ¿no? Vives en soledad y esa soledad te permite reflexionar de manera consistente. Es lo que hace Descartes, y producto de esa reflexión consistente es que aparece el discurso del método. Existen una serie de elementos que vamos a empezar a aclarar sobre la base de las preguntas sueltas que nos han planteado para esta semana y también del texto en inglés, que es el texto inicial, ¿no? Entonces, yo lo que les voy a pedir es que, como esta es una semana de actividades para el examen, ustedes se permitan destacar algunos de los aspectos centrales, conceptuales de la lectura, y que puedan establecer sus inquietudes. No es un texto complejo en absoluto, pero probablemente alguna de la terminología, alguno de los términos que utiliza Descartes puede tener algún tipo de contenido, ¿no es cierto?, a nivel filosófico, que sería bueno discutir o sería bueno comentar, ¿no? Entonces ustedes hagan su batería de preguntas y en la semana 8 entonces las discutimos y las aclaramos a fin de que tengan ya las herramientas conceptuales de rigor para poder enfrentar ese segundo examen en la semana 9, y en realidad ya no queda absolutamente nada. Yo voy a estar encantado de resolver las dudas, pero toda duda, como diría Descartes, parte de un conocimiento previo. Y si no has leído y no hay conocimiento, no hay dudas. Entonces va a ser en realidad obligatorio que tengas un conocimiento por lo menos superficial del texto, porque eso en realidad va a implicar que puedas formular algún interrogante en particular. Dicho esto, entonces, vamos a empezar con la resolución de los textos que nos han planteado para esta semana.
Bueno, y entonces aquí tenemos una pequeña introducción. Nos hablan aquí de Descartes, son datos en realidad bastante puntuales y objetivos. El fundador de la filosofía moderna, que duda cabe, trata de establecer un programa, ¿no? Un pequeño programa digamos, las diferencias de rigor de lo que podría significar un programa en términos concretos. Entonces, es esa razón por la cual a Descartes se le considera, digamos, el precursor, el fundador de la filosofía moderna, ¿no? Y además, también las implicancias que pueden derivarse de la filosofía cartesiana no solamente copan el ámbito del filosófico, sino también científico. Vean ustedes que parte justamente de esa duda metódica cartesiana. Él se permite reflexionar incluso acerca de la diferencia entre nosotros como entidades pensantes y los autómatas o robots. Y entonces Descartes considera lo siguiente, ¿no? A diferencia de un autómata, que es una máquina, los seres humanos somos bastante creativos en las reflexiones que él hace. Efectivamente se percata que nosotros no imitamos, ¿no? No actuamos por imitación, no somos reiterativos, sino que más bien actuamos de forma bastante creativa, a diferencia del autómata, que sí tiene un procedimiento mecánico, ¿no? ¿Qué es lo que hace que el ser humano tenga esa capacidad inventiva, esa capacidad creativa? Bueno, para Descartes existe un trasfondo que es el alma. El autómata no tiene alma, en cambio el ser humano sí, ¿no? Incluso cuando él trata de establecer, digamos, algún conocimiento más allá de la reflexión, y en ese sentido tiene alguna vinculación con el conocimiento científico, Descartes experimenta, ¿no? Por ejemplo, cuando quiere él saber cómo funciona el corazón en un animal, en el caso particular de los sapos, ¿qué cosa es lo que hace? Abre al animal, ¿no? Y entonces él empieza a ver más o menos cuál es el mecanismo que hace posible que ese corazón lata. Entonces hay un marco experimental. Por esa razón, el método cartesiano, o el discurso del método, no solo es, digamos, una obra que sirve solamente para la reflexión por la reflexión en el ámbito filosófico, sino que también es un pilar del conocimiento científico. Por supuesto, con sus bemoles, el conocimiento científico implica un marco experimental muchísimo más minucioso, muchísimo más acabado, ¿no? Entonces, ¿cuál es la razón por la cual Descartes considera que este procedimiento es el adecuado? Por la razón personal particular de que este procedimiento le ha permitido obtener certezas, y la búsqueda de la certeza es para él una empresa fundamental. Sin certeza, simplemente no hay paraíso, ¿no? Sin certeza, en realidad el procedimiento resultaría infructuoso. Y por supuesto que para ello parte del cuestionamiento del conocimiento de la época. Y entonces existe para él una manera firme de poder obtener ese conocimiento, y es a través del planteamiento de esta aseveración que todos conocemos: el pienso, luego existo. Las páginas que vamos a leer entonces a continuación, por lo menos en el primer fragmento, y luego a partir de las preguntas sueltas que nos han planteado para esta semana, que son 12, vamos a permitirnos reconocer entonces de manera parcial en qué consiste la filosofía de Descartes. Entonces arrancamos con el texto número 1. Vamos a leerlo con tranquilidad. Es en realidad un texto sencillo, por lo menos la manera como lo han planteado espero que sea clara. When I was younger, cuando fui joven, cuando era joven, I had studied, había estudiado among, tengan en cuenta este elemento por favor, hemos visto el between, aunque among también lo hemos visto, entre the parts of philosophy, entre las partes de la filosofía, a little logic, algo de lógica, un poco de lógica, and among those of mathematics, a bit of geometrical analysis and algebra. Entonces, entre las partes de la filosofía, un poco de lógica, y entre las matemáticas, un poco de análisis geométrico y álgebra. Vean ustedes aquí las tres materias, específicamente aquí es la geometría y el álgebra.
Tres artes, dice aquí, three arts or science o ciencias that que it seemed out to contribute something to my plan. Tres artes o ciencias que al parecer deberían aportar algo a mi plan. But in examining them, sin embargo, al examinarlos, I noticed that, noté que, in the case of logic, en el caso de la lógica, its syllogisms, sus silogismos, and the great part, y la gran parte of its other lessons, de sus otras lecciones, sirven more to explain, más para explicar to someone else the things one knows. Entonces sirven más para explicar a alguien las cosas que uno sabe, or even, o incluso, like the art of Lully, como el arte de Lulio, es un nombre propio, es un lógico, Lulio, to speak without judgment concerning matters about which one is ignorant. Para hablar sin ningún tipo de razonamiento, sin ningún tipo de juicio, hablar sin juzgar, ¿no? ¿Acerca de qué? Acerca de materias, about which one is ignorant, sobre las cuales, o acerca de las cuales uno es ignorante, ¿no? Entonces este arte de Lulio, lo dice aquí claramente Descartes, para lo único para lo que sirve es para hablar acerca de lo que uno ignora. Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo ahí? Estás actuando como un charlatán, pues, ¿no? Y es lo que él advierte en rigor del conocimiento de la época, del conocimiento lógico en este caso. Than to learn them. Entonces, sirve para poder hablar sin ningún tipo de juicio acerca de cuestiones que uno ignora, en lugar de aprenderlas. Than to learn them, en lugar de aprenderlas. And although, y aunque, in effect, en efecto, it might well contain many very true and very good precepts, bien podrían contener muchos preceptos muy verdaderos y muy buenos, nevertheless, sin embargo, nuevamente aquí un conector, mis estimados, un conector adversativo, ¿no? Entonces no olviden el yet que hemos visto la semana anterior y tampoco el however, ¿no es cierto? Conectores adversativos, vean ustedes, establezcan la conexión ahí. Entonces, sin embargo, existen so many others mixed up with them that are either harmful or superfluous. Existen muchos otros mezclados con ellos que son dañinos. Eso es harmful, dañino, vamos a colocar aquí, dañino, or superfluous, o superficiales, superfluos. That is almost as difficult to separate the latter precepts from the former as it is to draw a Diana or a Minerva from a block or marble that has not yet been hewn. Vean ustedes acá el conectorcito nuevamente. Ya que es dibujar una Diana o una Minerva de un bloque de mármol que aún, vean ustedes, yo les había indicado ya que este podía ser también aún o todavía, que aún no ha sido tallado, ¿no? Todavía. Muy bien. Entonces, sin embargo, existen otros mezclados, dice, con los primeros, ¿no? Que son dañinos o superficiales, que es casi tan difícil separar los últimos preceptos de los primeros. Están tan enrevesados que no hay manera de discriminarlos, ¿sí? Como ¿sí? Si dibujaras una Diana o una Minerva en un bloque de mármol que aún no ha sido tallado, ¿no? Entonces no hay manera de separar ahí lo que sirve de lo que no sirve. Then, a student analysis of the ancients and the algebra of the moderns. Luego, en cuanto al análisis de los antiguos y el álgebra de los modernos, apart from the fact, aparte de que se aplican, that they apply only to very abstract matters, de que se aplican solo a asuntos muy abstractos, and seem, y parece, to be of no use, no ser de utilidad. The former is always, el primero está siempre, so closely tied to the consideration of figures,
El primero está siempre tan relacionado con la consideración de las cifras that it cannot exercise the understanding without really fatiguing the imagination. Que no se puede ejercer la comprensión sin fatigar mucho la imaginación. And in the case of the latter, y en el caso de este último, one is subjected to certain rules and to certain symbols. Uno está tan sujeto, one is so subjected to certain rules, a ciertas reglas, and to certain symbols, y ciertos símbolos, that out of, if there results, que de ahí resulta, a confused and obscure art, un arte confuso y oscuro, that encumbers the mind, que agobia la mente, ¿no? Que agobia la mente. Vamos a colocar este verbito aquí, agobiar, que agobia la mente. Rather than, en lugar de a science that cultivates it. En lugar de una ciencia que la cultiva. That is why, es por eso, I thought, que pensé, el participio pasado de think, que pensé, it necessary to search for some other method embracing the advantage of the three yet free from their defects. Entonces es por eso que pensé que era necesario y necessary to research, buscar for some other method, algún otro método, embracing, que abarcara las ventajas de estos tres, pero que estén libres de sus defectos. Pero, nuevamente aquí, vean ustedes, están los dos conectores, es el mismo conector, sin embargo aquí es un conector adversativo, ¿no? Pero, ya lo habíamos adelantado, pero libre from their defects, libre de sus defectos. And since the multiplicity of laws often provides excuse for vices, y dado que la multiplicidad de leyes a menudo proporciona excusas para los vicios, so that a state is much better ruled, por lo que un estado se gobierna mucho mejor when it has but very few laws and when these are very strictly observed. Cuando tiene pocas leyes y cuando éstas se observan de manera muy estricta. Likewise, del mismo modo, in place, en lugar, of the large number of precepts, del gran número de preceptos, of which, de los cuales, logic is composed, la lógica está compuesta, I believe it, creo, that the following four rules, que siguiendo 4 reglas, sería suficiente for me, para mí, provided and made a firm and constant resolution, not even once to fail, to observe them. Siempre y cuando hiciera una resolución firme, una resolución constante, ni una sola vez para dejar de observarlas. Entonces, si se cumplieran en realidad estas 4 reglas de manera cabal, él considera que serían suficientes. Bueno, vamos con la primera pregunta. In the passage, the word plan most nearly means, ¿no? En el pasaje, la palabra plan significa de manera más próxima structure, estructura, outline. Vamos a colocar aquí el resto de palabras, sí, en realidad las tenemos bastante claras. La palabra outline es esquema, origen, view, visión, puede ser vista, incluso puede ser ver, pero aquí podemos entenderlo como visión, ¿no? Como perspectiva. Y project, que es proyecto. Entonces, en el marco de esta pregunta, ¿cuál sería la clave correcta? Plan es project. Se refiere efectivamente a los objetivos que busca, ¿no? Y en ese sentido, la clave correcta sería la alternativa E, project. Dice lo siguiente aquí. 3 arts or science, 3 artes o ciencias, that it seemed have to contribute something to my plan. ¿No? 3 artes o ciencias que al parecer podrían o deberían aportar
algo a mi plan, o sea, a mi proyecto. ¿Cuál es el proyecto de Descartes? El proyecto es conocer, saber. ¿Cuál es la finalidad de conocer o saber? Bueno, obtener veracidad, ¿no? Obtener conocimiento certero. Y para ello se requiere, en la perspectiva de Descartes, todo un procedimiento. Vamos entonces con la pregunta número 2. Indicate the true value of the following sentence. Indica el valor de verdad de las siguientes oraciones. The plethora of laws is a sign of confusion. La plétora de leyes es un signo de confusión, ¿no? Una señal de confusión. All classic logic must be erased. Toda la lógica clásica debe ser borrada. Descartes admires the art of Lully. Descartes admira el arte de Lulio. Entonces, ¿la abundancia de leyes es un signo de confusión? Sí. Él, en el caso de Descartes, va a preferir, por supuesto, o se va a decantar por la simplificación, ¿no es cierto? En lugar de tener abundantes leyes, bastan con unas cuantas. Eso en realidad le da mayor claridad al procedimiento. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, vamos con la pregunta, o con la clave correcta. All classic logic must be erased. False. Aquí nos habla del arte de Lulio, ¿no? En el caso del arte de Lulio solamente sirve para mentir, nada más, para hablar de lo que no se sabe, dice él. Y entonces no se trata de toda la lógica clásica, sino estrictamente de ese caso. Entonces, eso es falso. Y finalmente, Descartes admira el arte de Lulio, no, más bien lo utiliza como un ejemplo de lo que no se debe hacer, ¿no? En consecuencia hay un rechazo. La clave sería la alternativa E. True, false, false. The main purpose of the passage is to. La intención principal del pasaje es. ¿Cuál sería la atención principal del pasaje? Lo que quiere Descartes es tratar de iniciar su búsqueda de conocimiento, y para ello lo que él quiere es plantear una serie de pautas que serían necesarias para conocer desde el punto de vista cartesiano. Entonces, make a pugnacious criticism of mathematics. Hacer una crítica combativa, ¿no es cierto? Una crítica pugnaz. Acá en castellano tenemos en castellano una palabra, pugnaz, que es igual a su vez a combativo, guerrero, ¿no? Entonces, la intención principal del autor es realizar o hacer una crítica pugnaz, una crítica guerrera combativa de las matemáticas. No. Recordar the classic studies of his youth. Recordar los estudios clásicos de su juventud. Justify the plausibility for a new method. Justificar la plausibilidad de un nuevo método. Point out that politics is based on simplicity. Señalar que la política está basada en la simplicidad, o se basa en la simplicidad. With that, there is not search for the truth. Argumentar que no hay búsqueda, ¿no es cierto?, de la verdad. No existe. There is not. Search, búsqueda, aunque puede ser buscar también, pero no es el caso aquí. De la verdad. ¿Cuál sería la clave correcta? Lo que en realidad Descartes quiere dar a conocer en ese sentido es, y quiere sustentar además, ¿por qué razón él busca un nuevo método? Tiene en realidad esa su justificación. La razón por la cual él busca un nuevo método es detectar el conocimiento verdadero y hacer acopio de conocimiento veraz. Entonces la clave correcta sería la alternativa C, justificar la plausibilidad de un nuevo método. It is inferred from the passage that the syllogisms, se infiere del pasaje que los silogismos, que en realidad no son sino argucias en el campo de la retórica, always lead to paradoxes, siempre conducen a paradojas. Show a didactic usefulness, muestran una utilidad didáctica. Propitiate the discoveries, propician los descubrimientos, are based on a single law, están basados en una ley simple. Belong to an irrational science, pertenecen a una ciencia irracional. Bueno, en el caso de los silogismos, muestran algo. Los silogismos evidencian que lo único para lo que sirven es para enseñar lo que ya se conoce.
pero ¿servirán para descubrir? No. Entonces, en ese sentido, tienen una utilidad didáctica, ¿no? ¿Por qué razón? Porque permite justamente razonar aquello que no debes hacer. La clave correcta es la alternativa B. Los silogismos son cuestionables, entonces, desde el punto de vista cartesiano. Porque simplemente sirven para reiterar lo que ya se sabe. Entonces, no es un buen método para saber. Y finalmente, according to Descartes, algebra is shown, ¿no? De acuerdo con Descartes, el álgebra se muestra como science, an ancient science, una ciencia antigua, a heuristic science, una ciencia heurística, una ciencia interpretativa, a Christian science, una ciencia primitiva primera, an intricate science, una ciencia enredada, confusa, a powerful science, una ciencia poderosa. La clave correcta aquí es la alternativa D, es enredado y confuso. Bueno, este es un dato que les voy a dar yo, pero en efecto las fórmulas algebraicas no son ni por asomo las que conoces ahora, ¿no? Que están en realidad simplificadas por fórmulas. El álgebra en la época cartesiana pues eran unos sabanones infumables, ¿no? Eran oraciones desde el punto de vista sintáctico demasiado engorrosas, demasiado largas. Entonces lo que Descartes aconsejaba era que eso se acorte, ¿no? O sea, que sea un proceso de simplificación. Y él, por supuesto, aporta en ese sentido. Dice acá lo siguiente: de la lectura de las primeras páginas se puede establecer que para Descartes el método, vean ustedes, tengan mucho cuidado con la manera como preguntan, ¿eh? En primer lugar, Descartes dice que el buen sentido o razón es común a todos los hombres. Eso quiere decir que todos nosotros somos capaces de conocer, todos, sin excepción. Sin embargo, el método no lo van a pensar todos, pues. Descartes es una de las personas que se permite de manera profunda razonar y plantear un paradigma, si se quiere, racionalista, ¿no? Entonces, lo que él señala en la obra justamente es que este procedimiento, este método, le ha servido a él de manera particular, ¿sí? Entonces partimos de lo siguiente, ¿eh? El buen sentido o razón es común a todos, sí, pero no todos tienen la capacidad para conocer, porque para ello tienes que ser metódico, ¿no? Como para estudiar. En ese sentido, lo que hace Descartes es dialogar con el lector y sugerirle o decirle que ese ha sido el, digamos, procedimiento que le ha servido a él para conocer. En ese sentido, el método es particular, personal, subjetivo. Alternativa C. Con respecto a la virtud en la poesía, se infiere que, según Descartes, en el caso de la poesía no cumple con los requerimientos que Descartes utiliza para poder plantear su procedimiento o su método en rigor, ¿no? Porque tiene que ver con otra arista de la vida, ¿no? La poesía está asignada por la creatividad, es lo que nos mueve, digamos, o digamos, está vinculada con el impulso creativo. Y en ese sentido, ¿se puede enseñar el impulso creativo? No, porque el impulso creativo tiene que ver con eso que Descartes llama el alma, ¿no? Ese espíritu ahí que nos permite diferenciarnos de los autómatas. En ese sentido, se infiere que la poesía no es susceptible de enseñanza, carece de todo valor estético, es una guía para la ciencia, es idéntica a las matemáticas y está divorciada de la retórica. La clave correcta sería la alternativa A, no es sensible de enseñanza. Nadie puede enseñarte cómo tener alma, ¿no? Nadie puede enseñarte cómo tener sensibilidad. En ese sentido no se puede enseñar la poesía. La poesía es parte, o es manifestación, perdón, de esa arista que nosotros conocemos como alma, ¿no? La clave correcta sería la alternativa A. No puede ser una guía para la ciencia, que es lo que señala en C, porque la ciencia en realidad tiene otro rasero, no es un rasero objetivo. Está divorciada de la retórica. No puede estar divorciada de la retórica porque justamente tiene que ver con el uso del lenguaje, ¿no? Carece de todo valor estético, tiene en realidad un valor estético altísimo. ¿Y es idéntica a las matemáticas? No, porque las matemáticas son en rigor racionales. En la segunda parte, Descartes se refiere a los silogismos lógicos y los censura. ¿Por qué razón Descartes recurre a los silogismos lógicos y los censura? Debido a que estos son una consecuencia del arte de Raimundo Lulio, no tiene nada que ver con la persona, tiene que ver en realidad con la funcionalidad
de estos silogismos lógicos. ¿Sirven para algo o no sirven para nada? Bueno, para Descartes en realidad no tienen mayor valor porque no permiten conocer. En ese sentido, lo censura por su inutilidad en una empresa de índole heurística. ¿Qué cosa es heurístico? Interpretativo, ¿no? Que permite descubrir, conocer, saber. Entonces la clave correcta sería la alternativa B, su inutilidad en una empresa de índole heurística. ¿Por qué no puede ser una consecuencia del arte de Raimundo Lulio? En realidad la censura no va por el hecho de que los silogismos lógicos tengan que ver con un individuo, ¿no? Sino por su poca capacidad para poder saber o conocer. C, tener menor valor que los análisis del álgebra. No tiene nada que ver el hecho de que tenga menor valor, incluso él cuestiona el álgebra también, ¿no? Entonces, no va por ahí el asunto. Conducir necesariamente a falacias y engaños. Probablemente pueda conducir a falacias y engaños, pero no necesariamente, porque tengan en cuenta que los silogismos lógicos también sirven para enseñar lo que ya se conoce, dice él. Entonces no hay mayor valor inventivo. Y finalmente explicar temas de manera rigurosa y racional. No lo censura por eso, ¿no? Lo censura debido a que son inútiles para poder saber más. Lo único que nos permite hacer es repetir, eso es todo. De la exposición de las normas cartesianas, en la segunda parte se desprende que él en realidad empieza a partir de una serie de pautas, ¿no? En la segunda parte ya empieza incluso a enumerarlas, ¿no? En primer lugar, en segundo lugar. Entonces, de la exposición de estas normas cartesianas, en la segunda parte se deduce que el paso de las enumeraciones completas es lógicamente anterior a ir de lo simple a lo complejo. El criterio de verdad en la ciencia se basa en la aceptación de las leyes formuladas por los científicos. La carencia absoluta de duda es una de las propiedades fundamentales de la evidencia. El criterio de las enumeraciones detalladas en una fase prescindible es una fase prescindible en la aplicación metódica. Y el orden puede variar a voluntad y por ende se puede ir de lo más complejo hasta lo más simple. Muy bien, entonces de la exposición de estas normas cartesianas es posible derivar que la creencia absoluta de citación es una de las propiedades fundamentales de la evidencia. Cuando en realidad tú llegas a un conocimiento certero, este conocimiento certero permite que puedas realmente afirmar que hay, digamos, hechos, hay evidencia que respalda lo que se señala, ¿no? Entonces, en ese sentido, contar con evidencia permitiría a su vez resolver lo siguiente. Bueno, si hay evidencia, la evidencia nos respalda, carecemos de duda. La clave correcta sería la alternativa C. Vamos ahora con la pregunta número 5. En la tercera parte, Descartes habla de su moral provisional. Un rasgo fundamental de esta moral es la racionalidad, la fe, la prudencia, la tolerancia o la versatilidad. ¿Cuál sería la clave correcta? Bueno, apenas en las primeras líneas de esta tercera parte, mis estimados, dice Descartes que se debe evitar cualquier atisbo de exceso, ¿no? Cualquier atisbo de exceso. Y más bien lo que interesa es la parsimonia, ¿no? Es decir, la moderación. Y ya que lo que importa dentro del ámbito de la moral cartesiana es la moderación, la templanza, la clave correcta sería aquí prudencia. Ese es un rasgo fundamental de esta moral. El primer principio expuesto en la cuarta parte de la filosofía cartesiana resulta de, el primer principio expuesto en la cuarta parte de la filosofía cartesiana resulta de, en la cuarta parte, ¿qué es lo que vamos a detectar? Ojo, cuidado, mucho cuidado con eso. En la cuarta parte, ¿qué vamos a detectar? Justamente el famoso adagio, ¿no es cierto? Pienso, ergo sum, luego existo. ¿Sí? Entonces, resulta de estar convencido de la existencia del alma, de hacer indudable todo lo que es incierto, de demostrar que todo es verdadero, de aplicar la duda a todas las creencias, de advertir la verdad de los sentidos. Entonces, este principio lo que permite es cuestionar, lo que permite es que la duda tiene que de alguna manera direccionar nuestra búsqueda de la certeza. Entonces, ¿eso qué cosa implica? Aplicar la duda a todas las creencias. ¿Sí? ¿En qué radica la prueba de la existencia de Dios que da Descartes, que ofrece Descartes en la cuarta parte?
Descartes dice lo siguiente, ¿no? Tiene en realidad un razonamiento que parece impecable, ¿no? El alma es imperfecta, ¿sí? Todos nosotros somos almas imperfectas por donde se nos mire. Entonces, nosotros somos almas imperfectas, pero tenemos en consideración, ¿sí? O razonamos la idea de perfección, ¿sí? En ese sentido, si el alma es imperfecta, no puede crear lo perfecto. Y eso perfecto se vincula más bien con Dios. Ahí viene justamente la alusión a Dios, ¿no? Entonces, para Descartes en rigor, tenemos la idea de perfección, pero no somos perfectos. Y si tenemos la idea de perfección es porque existe algo perfecto. Y ese algo perfecto a su vez se vincula con Dios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿Dios existe de manera dependiente del alma humana? No. ¿Cuál sería la clave correcta entonces? Un espíritu imperfecto no puede crear la idea de perfección, pero Dios sí puede crearnos a nosotros que somos imperfectos, siguiendo esta lógica. Casi al final de la cuarta parte, Descartes argumenta que se puede poner en duda la existencia del cuerpo sobre la base de que veo un cuerpo, imagínense un sueño de este tipo, ergo, ver un cuerpo no es elemento de juicio irrebatible para garantizar la existencia del cuerpo. Entonces, ¿cuál sería la clave correcta? La clave correcta sería la alternativa D. El sueño y la vigilia son indiferenciables, son indiscernibles, ¿sí? En ese sentido, nosotros podemos ser capaces de ver nuestro cuerpo en sueños, ¿sí? Sin embargo, el hecho de ver el cuerpo no significa que el cuerpo exista, pues, porque puede tratarse de un sueño, ¿no? Entonces, ¿el cuerpo está en su versión material? No. Entonces, la clave correcta sería la alternativa D. En la explicación del movimiento del corazón, Descartes emplea una combinación de ¿qué? Aquí la cosa es sencilla, ¿no? Lo que hace Descartes para poder ver cómo funciona el corazón es abrir un animal, ¿no? Un animal para poder ver más o menos cuál es la mecánica, cómo se irriga la sangre, etcétera, etcétera. Entonces, basta con solamente saber eso para saber que hay un marco experimental. En ese sentido, la única clave posible sería la B. Pero hay también la búsqueda de las causas o las razones. En ese sentido, es una combinación de causalidad y experimento. Busco las razones, trato de desentrañar o aclarar cuáles son las causas fundamentales. 10. Al final de la quinta parte se establece la siguiente diferencia esencial entre los hombres y los animales. ¿Solo los hombres tienen el mecanismo físico para proferir palabras? No. Todos los hombres son seres que disponen de un alma vegetativa. Todos los hombres muestran la misma capacidad de adiestramiento. Solo los hombres pueden emplear creativamente el lenguaje y solo los hombres están guiados por sus pasiones y voliciones. Entonces la clave correcta aquí, a comparación de los animales, ¿no? Es que nosotros en realidad tenemos una creatividad sin límites. Justamente la comparación con los autómatas, por ejemplo, hace posible que podamos asumir que el lenguaje se manifiesta de una manera inventiva, de una manera creativa. Entonces, en ese sentido, la clave correcta sería la alternativa D. Únicamente los hombres pueden emplear creativamente el lenguaje. Eso no pueden hacerlo ni los animales y tampoco pueden hacerlo los autómatas o máquinas. Vean ustedes que esta es una idea fundamental que luego pues ha derivado en una interesante reflexión y además en el desarrollo cognitivo de la ciencia lingüística en la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Entonces es importantísimo para que vean cuál es el impacto de Descartes en el ámbito del estudio del lenguaje. Bien, señores, vamos a arrancar entonces con este primer texto de la sección B, semana 8 de este ciclo virtual. Entonces, habíamos hecho una primera parte asociada con el discurso del método, tema importante para el siguiente examen. Entonces, el texto número 1 ya es un texto mixto, de manera que vamos a desarrollarlo al dedillo. Dice así: avanzar en la realización del derecho a la salud y garantizar el acceso a servicios de calidad tendría un efecto multiplicador en el bienestar de las personas, ya que la salud es una condición básica para desarrollar las capacidades humanas requeridas para superar la pobreza y reducir las desigualdades. Para asistir a la escuela, tener buen rendimiento, trabajar con un buen desempeño o cuidar y alimentar a una familia se requiere de un nivel adecuado de salud. Muy bien. A su vez, al posibilitar el desarrollo máximo de las personas, la salud contribuye al desarrollo sostenible y equitativo, CEPAL 2018. En décadas recientes, la región de América Latina y el Caribe logró notables avances en diversos indicadores de acceso y resultado en materia de salud. Ojo con eso, ¿eh?
Vamos a ver en rigor cuál sería el tema central del texto, porque aquí hay bastante información y muchas variables. Un ejemplo destacado es la reducción de la tasa de mortalidad infantil, véase el gráfico 4.5. Entonces vean ustedes ahí, ya cuando nos dirigen hacia el gráfico, al parecer se apunta hacia ese aspecto asociado con la salud, ¿no? Este es un indicador síntesis del estado de salud de la población. Ojo con eso también, esa es una idea fundamental, ¿no? Es un indicador síntesis. Profesor, ¿cuál es el indicador síntesis del estado de salud de la población? La reducción de la tasa de mortalidad. Entonces ha habido una reducción y al parecer ese podría ser una variable a considerar en cuanto a cómo se viene desarrollando el sector salud en la región. Ya que refleja el conjunto de condiciones económicas y sociales de las madres y los recién nacidos, el contexto sociopolítico y las características de los sistemas de salud. Para el promedio de 31 países de América Latina y el Caribe, la mortalidad infantil se redujo más del 30% entre el 2000 y el 2015. Los países que partían de niveles de mortalidad más bajos tendieron a tener menores ritmos de descenso. ¿Sí? Esta caída se debió a una combinación de procesos como el avance en la atención primaria de alto impacto y bajo costo, por ejemplo los programas de vacunación masiva, la terapia de rehidratación oral y el control de la salud de los niños sanos, el aumento de la cobertura de los servicios básicos, especialmente de agua potable y saneamiento, la expansión de la atención prenatal a madres embarazadas, las mejoras en la nutrición, el aumento de los niveles educativos de la población, sobre todo de la población femenina y el descenso de la fecundidad. Bueno, entonces como ustedes pueden ver, el texto se enfoca en rigor en la tasa de mortalidad infantil. O sea, digamos que el macroescenario es, podríamos resumirlo en la siguiente frase: las mejoras en el sector salud en América Latina y el Caribe. Los avances que han operado o que se pueden evidenciar en este sector. Sin embargo, dentro de esas mejoras globales, que es el macroescenario, el texto se define o se orienta, se ciñe específicamente a la reducción de la tasa de mortalidad infantil. Y dice que este es un indicador síntesis, así que es un indicador importante. Si hay una reducción de la tasa de mortalidad infantil, eso quiere decir que la salud en América Latina y el Caribe, en cierta medida, ha mejorado. ¿Sí? Ahí tenemos la tabla. América Latina y el Caribe, 31 países, variación de la tasa de mortalidad infantil 2000-2015, en porcentajes. Y ahí tenemos desde Antigua y Barbuda hasta Barbados, ¿no es cierto? Chile, Perú, Cuba, Belice, tenemos muchísimos países ahí, son 31 países los que están considerados aquí, de manera que ahí tenemos algunos indicadores, tenemos algunas cifras. Dicho esto, vamos entonces a determinar cuál sería el tema central de la lectura, cuál sería la médula. Y vamos entonces con las primeras preguntas de opción múltiple que nos han planteado para esta lectura en esta semana. Muy bien, aquí tenemos entonces el cuadro, mis estimados. Como bien lo había dicho, América Latina y el Caribe son 31 los países que han sido asumidos en esta muestra y este es el periodo de tiempo, o sea, un periodo de 15 años. Y desde Antigua y Barbuda, que tiene menos 59,5, luego sigue Perú, vean ustedes, en el caso de la reducción, menos 12,7, menos 36,3 es el promedio general en América Latina y el Caribe. ¿Sí? Entonces ahí viene una variación en la tasa de mortalidad infantil en esos términos. Tenemos varios países en rigor: Colombia, Paraguay, Cuba, Surinam, Guatemala, etcétera, etcétera. Y entonces, jóvenes cachimbos, arranquemos con la primera pregunta. ¿Cuál sería el tema central? Alternativa A: los avances en la calidad de vida de las personas gracias al acceso a los servicios básicos de salud el año 2015. Noten ustedes que aquí, digamos, el periodo es otro, eso es cierto, es entre el 2000 y 2015, de manera que esa no podría ser la clave, porque además tengan en cuenta el macroescenario es el sector salud, ¿sí? Y ahí dice un indicador resumen, un indicador síntesis, y ese indicador síntesis es ¿cuál? La variación en la tasa de mortalidad. Muy bien, entonces la A no puede ser la clave en absoluto. Estos conceptos están relacionados, así que hay que considerarlos a fin de no cometer errores. B: los países de América Latina y el Caribe con menor porcentaje de mortalidad a partir del año 2000 hasta el reciente 2015. No se refiere a los países estrictamente
con menor porcentaje de mortalidad. Es en realidad la reducción, ¿no es cierto?, de los índices de mortalidad en toda la región. No es que el texto se centre en algunos países y en otros no. De hecho, que toma como muestra 31 países para darnos unas pistas acerca de cómo ha venido variando esta tasa de mortalidad. Por esa razón la clave B no puede ser la clave. El desarrollo sostenido en los servicios básicos como el acceso al agua potable y el saneamiento en el periodo 2000-2015, eso no tiene absolutamente nada que ver con la lectura. Nuevamente los tópicos son claros, es la reducción de la tasa de mortalidad en cuanto al escenario, en cuanto al fenómeno que se está evaluando en el texto. El referente del lugar es América Latina y el Caribe. Específicamente este indicador síntesis es un indicador a nivel global, ¿no es cierto?, sobre cómo se está moviendo el sector salud en América Latina y el Caribe. Entonces la C no puede ser la clave en ese sentido. La B creo que había dicho yo, de los servicios básicos, perfecto. No, la C tampoco puede ser, nos hablan acerca de servicios básicos, y aquí se refiere estrictamente a la tasa de mortalidad. Entonces, la clave correcta es la D, la reducción de la tasa de mortalidad infantil en América Latina y el Caribe como indicador síntesis de progreso en materia de salud. De todas formas, vamos a revisar la clave E, las mejoras en la nutrición, el acceso a los servicios básicos, y hablar, esos son dos conceptos que están desligados del macroescenario, insisto yo en ese macroescenario, que es las mejoras en cuanto a materia de salud en América Latina y el Caribe. Y hay un indicador para poder definir si eso ha ocurrido o no, a saber, la disminución de la tasa de mortalidad. Vamos ahora con la pregunta número 2. En el texto se señala lo siguiente: la salud es la condición básica para desarrollar las capacidades humanas. Si es básico, ¿cuál sería la clave? Nos piden aquí, se puede reemplazar, o sea, el sinónimo, ¿sí? Si es una condición básica para desarrollar las capacidades humanas, eso quiere decir que es ineludible, ¿sí?, el acceso pues, a estos servicios en rigor y específicamente a la salud. Entonces, superficial no puede ser la clave, nimia menos, nimia es insignificante, simple no puede ser simple, completa, acá es importante, superficial no puede ser, porque sería el antónimo. La clave correcta es la B, fundamental, medular, capital, importante. Vamos por favor con la pregunta número 3. Pregunta número 3. Resulta compatible con el texto afirmar que la reducción de la tasa de mortalidad infantil implica la atención de una problemática estructural, pues nos están pidiendo lo que es compatible, o sea, lo que es consistente con la lectura. Y entonces vean ustedes que la compatibilidad no está planteada en las claves, sino está planteada aquí en el encabezado. La reducción de la tasa de mortalidad infantil implica la atención de una problemática estructural. ¿Por qué razón implica si se quiere, una atención estructural? ¿O implica la tasa de mortalidad y la reducción de esta un problema de tipo estructural? Bueno, porque en realidad hay otras variables que están involucradas, ¿no? Por ejemplo, son varios los procesos que se señalan aquí en el texto. La atención primaria de alto y bajo costo, de alto impacto y bajo costo, ¿sí? Por ejemplo, programas de vacunación masiva, terapia de rehidratación oral, control de la salud de los niños sanos, es lo que se señala aquí. Además, hay una mayor cobertura en lo que se refiere a los servicios básicos, por ejemplo, el agua potable y el saneamiento, que también están involucrados en este problema. O sea, la tasa de mortalidad no está vinculado con una única variable, sino con varias. El aumento de los niveles educativos de la población también están involucrados en esta tasa de mortalidad. Y el descenso de la fecundidad, dice acá. Entonces, ¿cuál sería la clave correcta? La clave correcta es la razón por la cual esa primera afirmación es verdadera. Los aciertos en América Latina y el Caribe únicamente han sido detectados en el acceso a la educación de calidad y a buena alimentación. No, porque también tiene que ver con las vacunas, por ejemplo. Estos programas de control de salud de alto impacto y de bajo costo. Algunos países han entregado resultados incompletos, de manera que la obtención de datos globales en la región es maniquea. O sea, los datos que se plantean aquí son manipulados. No hay en realidad ninguna evidencia de eso. Tenemos por ahí los indicadores. Esta tabla es reveladora en ese sentido, así que la alternativa no puede ser la clave. Los resultados obtenidos carecen de corroboración con las muertes anuales que no son reportadas en el tiempo contemplado. Falso también. Se supone que se manejan tasas de mortalidad infantil, se tienen esos datos y por esa razón esos datos se plantean en esta tabla. Se soslayó el incremento de desnutrición y la muerte por parasitosis que ha aumentado en los últimos años en la región. Soslayar es pasar por alto
Tampoco podríamos nosotros indicar, porque además ha habido mejoras, no olviden eso, en cuanto a la cobertura de servicios básicos y además los niveles educativos de la población también han sido atendidos, ¿no? Entonces, en ese sentido, la alternativa D no puede ser la clave, no se soslayó el incremento de desnutrición, más bien fue uno de los aspectos que ha sido atacado o combatido. Tampoco puede ser la clave, vamos entonces con la la alternativa E, que es la única que queda y por consiguiente esa es el significativo decremento, es decir, la significativa disminución, ha sido el resultado de mejoras en diversos niveles, ahí está justamente todas las variables, atención primaria, cobertura de servicios básicos, entre otros, o sea, deja abierta más posibilidades. La clave es enano. Y entonces, jóvenes, pregunta 4, se corrige la lectura que en un país como Barbados o Santa Lucía, en el caso de Santa Lucía tenemos más o menos menos 20 puntos y en el caso de Barbados menos 12,7. Entonces ahí podríamos deducir que se ha erradicado la hambruna, pero se ha descuidado el control periódico de la vacunación que en los niños es obligatoria. No, eso no se puede deducir. Aún se requiere de un compromiso que asegure la atención pertinente de diversos aspectos asociados con la salud. Sí, porque en cada uno de ellos, si bien había una disminución, la disminución no ha implicado una desaparición de esos problemas de salud. Entonces la clave correcta es B. ¿Sí? Aún se requiere de un compromiso efectivo para que la atención en materia de salud sea la adecuada. ¿Sí? Entonces hay países en los que la mortalidad infantil es bastante alta. Hay que estar observando esos datos, ¿sí?, a fin de plantear medidas atingentes. Entonces la clave sería la alternativa B. Finalmente, pregunta número 5. Determina el valor de verdad de los siguientes enunciados en virtud del gráfico. Brasil ha experimentado una mejora significativa mayor al promedio de América Latina y el Caribe. Entonces Brasil, si nosotros hurgamos un poco, tiene más o menos entre menos 55%, ¿sí? Entre menos 55 es el indicador. En consecuencia, ¿es mayor al promedio de América Latina y el Caribe? Sí, que es menos 36,3. Eso es verdadero. Con toda seguridad, Chile experimentará una pequeña reducción por su inadecuada política de salud. No, no es cierto eso. No podemos en realidad suponer que en el caso chileno habrá pues una reducción por una política de salud, porque aquí dice incluso con toda seguridad. Y finalmente, pregunta 3. Jamaica muestra un mejor nivel que Perú en cuanto a la variación de la tasa de mortalidad infantil. Eso es falso, ¿sí? Y por esa razón la clave correcta en esta pregunta sería la alternativa A. Bien, entonces vamos ahora con el texto 2, que es un texto dialéctico. Veamos, es Haeckel, 2019 nada menos, salió en The Guardian. Vamos a colocar, si se quiere, algunas anotaciones en los casos que sea menester. La semana pasada Bill Gates tuiteó una infografía de sus 46 millones de seguidores que mostraba que el mundo estaba mejorando cada vez más. Ojo con eso, una mejora del mundo generalizada. Según el mensaje, la proporción de personas que viven en la pobreza ha disminuido del 94% en 1820 a solo el 10% en la actualidad. La afirmación es simple y convincente. Y no es solo Gates quien la ha asumido. Estas cifras fueron sacadas a relucir el año pasado por todos, desde Steven Pinker hasta Nick Kristof, para asegurar que la extensión global del capitalismo de libre mercado ha sido excelente para todos. Es una narrativa poderosa, pero está completamente equivocada, y es que hay una serie de problemas con este gráfico. El sustento fundamental es que los datos reales sobre la pobreza solo se han recopilado desde 1981. Cualquier cosa antes de eso es extremadamente imprecisa, y retraerse hasta 1820 no tiene sentido, a no ser que cuentes con una máquina del tiempo. El gráfico se basa en un conjunto de datos que nunca tuvo la intención de describir la pobreza, sino la desigualdad en la distribución del PIB mundial. Y eso solo para un rango limitado de países. No existe una investigación real para reforzar las afirmaciones sobre la pobreza a largo plazo. No es ciencia, sino redes sociales. Bueno, hay un cuestionamiento aquí, ¿no? Y entonces ahora vamos con el fragmento 2b. Muy bien, texto B. No estoy seguro de por qué debería ser yo quien defienda el consenso sobre el desarrollo económico global en contra de un ideólogo marxista habilitado por The Guardian. Solo soy un científico cognitivo que cita datos de los verdaderos expertos. Una de las observaciones sobre el argumento sustancial de Haeckel es la siguiente.
La imagen del pasado que propone es un cuento de hadas romántico, sin citas ni evidencias. Además, es contradicha por historiadores como Fernand Braudel, que examinaron relatos contemporáneos de la vida de siglos anteriores, e historiadores económicos como Angus Madison y sus estudiantes que intentaron cuantificar la imagen del pasado mediante el uso de testamentos, registros gubernamentales y otros datos. Asimismo, la drástica disminución de la pobreza extrema se ve corroborada por medidas de bienestar distintas a los ingresos que se correlacionan con la prosperidad, como la longevidad, la mortalidad infantil, la mortalidad materna, la alfabetización, la educación básica, la desnutrición y el consumo de bienes como ropa, alimentos, teléfonos celulares, incluso la cerveza. Todos estos indicadores han mejorado. Entonces Pinker considera que ha habido pues una mejora, ¿no? Hay una mejora sustancial, hay una mejora exponencial, y entonces es abierta la discrepancia existente entre ambos autores. Dado que es un texto, ¿sí? Dado que es un texto dialéctico, discutamos entonces las claves de las preguntas que vienen a continuación. Muy bien, señores, entonces vamos por favor a determinar cuál sería la clave correcta de cada pregunta. Primera pregunta. El debate se centra medularmente en los cuestionamientos al modelo económico capitalista actual, en los cambios en el umbral máximo de vida en el mundo global, el efecto de las condiciones de vida de la economía capitalista, la disminución de la pobreza como logro del modelo capitalista. Ese es el elemento fundamental, la médula, ¿sí? Mientras que el autor del texto 2A discute que eso no es así, ¿sí? El autor del texto 2B más bien refrenda su posición o su postura asociada con las mejoras en las condiciones de vida. Muy bien. La pregunta número 2, entonces vamos a definir en el texto 2B el antónimo de la palabra corroborada, y entonces para no dispersarnos, vamos directamente al texto. Dice aquí: la drástica disminución de la pobreza extrema se ve corroborada por medidas de bienestar distintas a los ingresos que se correlacionan con la prosperidad, como la longevidad, la mortalidad infantil, la mortalidad materna, etcétera, etcétera. Entonces la palabra corroborada, ¿sí?, presenta como antónimo confabulada, impugnada, inferida, sintetizada, referida. Impugnada, alternativa B, que es rechazada, ¿sí?, cuestionada, hay una discrepancia. Pregunta número 3. Con respecto al texto 2A, es incompatible afirmar que las cifras de la pobreza citada por Gates son impertinentes, especiosas, inconmensurables, hiperbólicas y contundentes. Bueno, probablemente lo que deberíamos decir nosotros es que las cifras en rigor se corresponden con una realidad, es decir, las mejoras pueden ser medibles en esos términos, ¿sí? Y en ese sentido, la clave correcta sería un rango limitado de países, justamente dice aquí en el texto. Si es un rango limitado de países, no todos los países son propicios para sacar estas cifras de la pobreza extrema citada por Gates fuera de contexto. Y entonces, la incompatibilidad, ¿dónde estriba? Las cifras de la pobreza citadas por Gates son contundentes. Si fueran contundentes, porque nos piden lo que es incompatible, las cifras de Gates, entonces no habría ya que discutir nada, y justamente lo que hace el autor del texto A es cuestionar esos acertos, a saber, no ha habido una mejora en la situación de pobreza en el mundo, lo cual parecería medio alarmante, pero esa es la respuesta. Pregunta por inferencia, pregunta número 4. Se infiere que la reducción de la pobreza para Pinker debe medirse más allá de lo monetario. En realidad, en el caso de lo que él considera, por ejemplo, si la persona tiene liquidez o no tiene liquidez, tiene ingresos o no tiene ingresos, la reducción de la pobreza se mide a través de otras variables también. O sea, la variable adquisitiva es una de las tantas variables que se tienen que considerar para evitar caer en sacos rotos o en información incompleta. Entonces, los estudios citados por este se sustentan en la dieta. Es una pregunta de inferencia causal, esa no puede ser la clave. Concluye que la tenencia de celulares es apremiante, tampoco esa podría ser la clave. Incluye en el análisis el acceso a diversos servicios, esa es la clave, ¿no? Y entonces uno a veces piensa o estereotipa al pobre como una persona que no tiene dinero, ¿sí? Pero son diversos los servicios que se deberían considerar. Por esa razón la clave correcta es C. ¿Cuál de los siguientes enunciados podría esgrimirse para rebatir la posición del ideólogo marxista? La cultura antigua llegó a un nivel superlativo con Platón y Aristóteles. La medicina antigua
no podía curar enfermedades como la viruela. Eso es cierto. Los esclavos de la antigüedad vivían mejor que los proletarios. La extrema pobreza es un concepto que se define de muchas maneras. Carlos Marx estudió el nivel de pobreza en el capitalismo industrial. Entonces, si nos han indicado aquí, ¿no es cierto? Nos han indicado aquí que uno de los dos autores en realidad está en contra de que la pobreza haya mejorado. Pinker, por supuesto, está escéptico al respecto, pero otros sí consideran que hay cifras suficientes para afirmar que hay pues una mejora. Entonces, ¿cuál de los siguientes enunciados podría utilizarse o esgrimirse para rebatir la posición del ideólogo marxista? A. La cultura antigua llegó a un nivel superlativo con Platón y Aristóteles. La medicina antigua no podía curar enfermedades como la viruela. Los esclavos de la antigüedad vivían mejor que los proletarios. La extrema pobreza es un concepto que se define de muchas maneras. Karl Marx estudió el nivel de pobreza en el capitalismo industrial. Bueno, hay en realidad alternativas que ya son completamente disparatadas porque se abren de la lectura. En consecuencia, la clave correcta en la pregunta número 4 es la C y en la pregunta número 5 la clave correcta es la B, ¿no? La medicina antigua no podía curar enfermedades como la viruela. Ahí lo tenemos. Último texto ya de esta sesión, mis estimados cachimbos. Arranquemos entonces con el primer párrafo. Dice aquí, Nicolás Carr estudió literatura en Dartmouth College y en la Universidad de Harvard, y todo indica que fue en su juventud un voraz lector de buenos libros. Luego, como le ocurrió a toda su generación, descubrió el ordenador, la computadora, la internet, los prodigios de la gran revolución informática de nuestro tiempo, y no solo dedicó buena parte de su vida a valerse de todos los servicios online y a navegar mañana y tarde por la red. Además, se hizo un profesional y un experto en las nuevas tecnologías de la comunicación. Un buen día descubrió que había dejado de ser un buen lector, su concentración se disipaba luego de una o dos páginas de un libro. Espero que eso no les pase nunca, y sobre todo si aquello que leía era complejo y demandaba mucha atención y reflexión. Surgía en su mente algo así como un recóndito rechazo a continuar con aquel empeño intelectual. Preocupado, tomó una decisión radical. A finales de 2007, él y su esposa abandonaron sus ultramodernas instalaciones de Boston y se fueron a vivir a una cabaña de las montañas de Colorado, donde no había telefonía móvil y la internet llegaba tarde, mal y nunca. Allí, a lo largo de 2 años, escribió el polémico libro que lo ha hecho famoso, se titula en inglés The Shallows, What the Internet is Doing to Our Brains, y en español, Superficiales, ¿qué está haciendo Internet con nuestros cerebros, con nuestras mentes? Taurus 2011. Lo acabo de leer de un tirón y he quedado fascinado, asustado y entristecido. Carr es un renegado de la informática, no se ha vuelto un ludita contemporáneo que quisiera acabar con todas las computadoras, ni mucho menos. En su libro reconoce la extraordinaria aportación que servicios como el de Google, Twitter, Facebook o Skype prestan a la información y a la comunicación, el tiempo que ahorran, la facilidad con que una inmensa cantidad de seres humanos pueden compartir experiencias, los beneficios que todo esto acarrea a las empresas y a la investigación científica y al desarrollo económico de las naciones. Pero todo esto tiene un precio. Y en última instancia significará una transformación tan grande en nuestra vida cultural y en la manera de operar el cerebro humano, como lo fue el descubrimiento de la imprenta por Johannes Gutenberg en el siglo XV, que generalizó la lectura de libros, hasta entonces confinada en una mayoría insignificante de clérigos, intelectuales y aristócratas. El libro de Carr es una reivindicación de las teorías del ahora olvidado Marshall McLuhan, a quien nadie hizo mucho caso cuando hace más de medio siglo aseguró que los medios no son nunca meros vehículos de un contenido, que ejercen una solapada influencia sobre este y que a largo plazo modifican nuestra manera de pensar y de actuar. Los defensores recalcitrantes del software alegan que se trata de una herramienta y que está al servicio de quien la usa, y desde luego hay abundantes experimentos que parecen corroborarlo, siempre y cuando estas pruebas se efectúen en el campo de acción en el que los beneficios de aquella tecnología son indiscutibles. ¿Quién podría negar que es un avance casi milagroso que ahora en pocos segundos, haciendo un pequeño clic con el mouse, un internauta recabe una información que hace pocos años le exigía semanas o meses de consultas en bibliotecas y especialistas? Pero también hay pruebas concluyentes de que cuando la memoria de una persona deja de ejercitarse, porque para ello cuenta con el archivo infinito que pone a su alcance un ordenador, se entumece y debilita como los músculos que dejan de usarse. No es verdad que el Internet sea solo una herramienta, es un utensilio que pasa a ser una prolongación de nuestro propio cuerpo, de nuestro propio cerebro.
el que también de una manera discreta se va adaptando poco a poco a este nuevo sistema de informarse y de pensar, renunciando poco a poco a las funciones que este sistema hace por él y a veces mejor que él. Bueno, sí, Vargas Llosa se ha convertido pues en un crítico de las nuevas tecnologías. En efecto, lo que él acá está más o menos planteando es que existe pues una influencia directa entre la manera de procesar la información y el uso directo de las nuevas tecnologías, ¿no? Que puede en rigor generar algunos inconvenientes. Continuamos con la lectura. No es extraño por eso que algunos fanáticos de la web, como el profesor Joe Ocean, filósofo de la Universidad de Florida, afirme: sentarse y leer un libro de cabo a rabo no tiene sentido. No es un buen uso de mi tiempo, ya que puedo tener toda la información que quiera con mayor rapidez a través de la web. Cuando uno se vuelve un cazador experimentado en Internet, los libros son superficiales. Lo atroz de esta frase no es la afirmación final, sino que el filósofo de Marras crea que uno lee libros solo para informarse. Es uno de los estragos que puede causar la adicción frenética a la pantallita. De ahí la patética confesión de la doctora Catherine Hales, profesora de literatura de la Universidad de Duke. Ya no puedo conseguir que mis alumnos lean libros enteros. Esos alumnos no tienen la culpa de ser ahora incapaces de leer La Guerra y la Paz o El Quijote, acostumbrados a picotear información en sus computadoras, sin tener necesidad de hacer prolongados esfuerzos de concentración, han ido perdiendo el hábito y hasta la facultad de hacerlo, y han sido condicionados para contentarse con ese mariposeo cognitivo a que los acostumbra la red, con sus infinitas conexiones y saltos hacia añadidos y complementos, de modo que han quedado en cierta forma vacunados contra el tipo de atención, reflexión, paciencia y prolongado abandono a aquello que se lee, y que es la única manera de leer, gozando la gran literatura. Pero no creo que sea solo la literatura a la que el Internet vuelve superflua. Toda obra de creación gratuita, no subordinada a la utilización pragmática, queda fuera del tipo de conocimiento y cultura que propicia la web. Sin duda que esta almacenará con facilidad Proust, Homero, Popper y Platón, pero difícilmente sus obras tendrán muchos lectores. Tal vez haya generaciones en el libro de Nicholas Carr, como ocurre siempre con los argumentos que definen las tesis controvertidas. Yo carezco de los conocimientos neurológicos y de informática para juzgar hasta qué punto son confiables las pruebas y experimentos científicos que describen su libro. Pero este me da la impresión de ser riguroso y sensato, un llamado de atención que, para qué engañarnos, no será escuchado. Bueno, entonces digamos que la óptica de Mario Vargas Llosa respecto del influjo, de la influencia de las nuevas tecnologías es poco menos que alentadora, ¿no? Él en realidad está considerando que existe un influjo negativo por donde se le mire y que va a traer consecuencias, que este libro, Superficiales, ¿qué es lo que está haciendo el Internet con nuestras mentes? Estamos de acuerdo de el autor que menciona hacia el inicio, ¿no? Nicholas Carr, es reveladora, pero él señala que no va a ser escuchado, ¿no? Y si no va a ser escuchado, entonces es una advertencia tirada al vacío. Vamos con la resolución de preguntas entonces. Primera pregunta. La frase de un tirón da a entender una lectura. De un tirón es hacer una ojeada veloz, ¿no? Una ojeada rápida. Hace unos días, unas semanas, habíamos nosotros determinado, habíamos abordado una lectura, que era una lectura de Pinker. No sé si la recuerdan, en la que se señalaba que Woody Allen, que es un cineasta famoso, señalaba que él había leído la obra Guerra y Paz de Tolstoy después de haber seguido un curso de lectura veloz. Y dice que lo leyó en 2 horas. Es gracioso eso, ¿no? Imagínate leer un curso o un texto como El Quijote en 2 horas, siguiendo un curso de lectura veloz. Dice que lo único que llevó a calibrar fue que trataba sobre unos rusos, o sea, no quedó absolutamente nada. Y probablemente si uno lee un texto de gran complejidad de un tirón, no va a entender absolutamente nada, ¿no? Entonces, da a entender que la lectura ha sido una lectura comprensiva, profunda, lúdica, ininterrumpida o esforzada. La clave correcta es de un tirón ininterrumpida. O sea, no has hecho ninguna pausa y te has ido de cabo a rabo de principio a fin. Ahora, ¿eso es conveniente? No. Siempre me suelen preguntar acerca de cuál sería el mejor procedimiento para poder leer. Bueno, yo siempre les digo a mis alumnos que lo primero que tienen que hacer es disciplinarse en la lectura, ¿no? Un alumno que no lee a diario, y no te estoy hablando de los cuadernillos de la pre, porque eso en realidad es información puntual, que trata de ofrecerte también información puntual, sino textos en realidad académicos,
simplemente es poco lo que vas a poder avanzar. Entonces arrancamos siempre con un periodo dentro del horario que tú dispones para poder estudiar. 1 hora diaria deberías dedicarlo a la lectura de textos. Eso te va a volver un lector disciplinado y lo que se requiere en la universidad es disciplina para leer, así de concreto. Entonces sí, es una lectura ininterrumpida, es decir, una lectura que ni siquiera va a involucrar anotaciones, ¿no? Uno cuando lee un texto académico subraya, anota, resume, ¿sí? Se plantea algunas interrogantes. Una lectura de un tirón simplemente es una lectura trivial. A partir de la lectura del libro de Nicholas Carr, Mario Vargas Llosa propugna centralmente que A. Se debe buscar una manera rápida de socavar definitivamente la era inaugurada por la revolución informática. Es ineludible eso. Mario Vargas Llosa sería tonto en realidad si plantea que la revolución informática se va a detener. No hay manera que se pueda detener, ya en realidad está en nuestras vidas, es necesaria, dicho sea de paso. Requerimos de Google y de otros probablemente repositorios virtuales, ¿no es cierto? Library Genesis, por ejemplo, que es tan útil para descargar textos completos, esta enciclopedia, esta biblioteca virtual, ¿no?, de los rusos. Entonces no hay manera de que Mario Vargas Llosa propugne que se debe buscar una manera de socavar. Él mismo utiliza Internet, ¿no? B. Los ordenadores son los causantes de que la memoria humana haya sufrido estragos terribles y irreparables. No es que sea irreparable. Vean ustedes que en el caso de Nicholas Carr, él dice que se fue pues a un lugar alejado, ¿no?, donde no había internet. En consecuencia, pudo de alguna manera revertir la situación, digamos, de precariedad como lector que empezó a sufrir cuando empezó a utilizar estas nuevas tecnologías. Entonces la B no puede ser la clave. La superficialidad es el rasgo más sobresaliente de lo que se ha venido a denominar inteligencia artificial. No necesariamente, ¿no? La inteligencia artificial puede darnos, digamos, muchas ayudas, es conveniente en muchos aspectos, en muchos sentidos. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado con la manera como se utiliza la inteligencia artificial, así que esa no puede ser la clave tampoco. La buena lectura tiene como objetivo lograr un sólido conocimiento y no acumular la mera información. Ya que lo que se está discutiendo a lo largo de la lectura, desde el inicio, incluso la obra de Carr que se reseña aquí en este fragmento del texto de Vargas Llosa, está asociado con la pérdida de hábitos lectores, con el picoteo de información en Internet, con, digamos, el apremio por querer lecturas triviales, contenidos sencillos, fáciles de digerir. La clave correcta en consecuencia sería la alternativa D. ¿No es cierto? Porque piden lo que es la médula de la lectura y efectivamente esa es la clave correcta. Vamos ahora con la pregunta número 3. Luego de leer la versión castellana de The Shallows, What the Internet is Doing to Our Brains, Mario Vargas Llosa queda fascinado porque nos presenta una imagen sombría del destino final de la naturaleza humana. Erige una sobria argumentación sobre lo que le pasa a la mente de los cibernautas. Describe una nueva manera de lograr erudición sobre asuntos de variada índole. Nos brinda una serie de datos sobre la neurología fácilmente comprensibles. Sustenta una vieja creencia acerca del carácter funesto de la tecnología informática. En realidad lo que él dice, y lo dice claramente al final, que la tesis es controvertida, pero él dice que es riguroso y sensato. Entonces, en ese sentido, la argumentación es una argumentación atendible. Probablemente para textos de esta índole se requiera de alguna base experimental para poderle dar una mayor consistencia a la argumentación. Pero la argumentación de Nicholas Carr es una argumentación consistente, sensata, es atendible, en consecuencia la clave correcta es la B. Erige una sobreargumentación sobre lo que le pasa a la mente de los cibernautas, ¿no? O sea, si hay una influencia, no es que la Internet sea básicamente una herramienta y solo una herramienta. Mario Vargas Llosa cita al filósofo Joe O'Shea con el fin de ilustrar una manera de penetrar en los clásicos de la literatura, no una falacia que confunde información con conocimiento. Sí, él justamente dice el filósofo de Marras, ¿no? O sea, un filósofo de Marras es algo así como un filosofastro, no un falso intelectual. Entonces, la clave correcta es la B. Él dice, esta persona o este individuo cree que leer es básicamente buscar información, y no es eso, ¿no? Leer permite conocer y comprender de manera profunda. Entonces, no puede ser la búsqueda de información el único objetivo de la lectura. Vamos ahora con la pregunta número 5. Si un cibernauta declarara que le es imposible leer una novela como La Sociedad Abierta y sus enemigos de Karl Popper, bueno, está perdido. Pues si alguno de ustedes me dijera que no puede leer un texto como ese,
es porque probablemente sus prácticas como lector sean deficientes, probablemente no haya tenido pues una práctica sostenida respecto de la lectura. Y entonces lo único que ha hecho es, como dice Mario Vargas Llosa, picotear la información, ¿no? Buscar lo sencillo. Profesor, no puedo leer. Bueno, me ha ocurrido a mí en la universidad, de hecho, que los alumnos me indican que no pueden leer un texto que es demasiado complejo, que quieren una explicación. Bueno, la lectura en realidad amerita esfuerzo, ¿no? Amerita disciplina, que seas metódico. Entonces, una persona que me diga que no pueda leer La Sociedad Abierta y los Enemigos de Karl Popper ya de por sí indica problemas o una deficiencia como lector, ¿no? Vamos con la clave A. ¿Revelaría un desdén por la información, un desprecio por la información? No. ¿Causaría en Vargas Llosa gran fascinación? Menos. No lo fascinaría. Yo creo que Mario Vargas Llosa lo vería en realidad con cierto desdén, ¿no? Demostraría un nivel superior de comprensión. Si no puede leer ese texto, entonces no tiene un nivel superior de comprensión. Habría que volver a la idea de las cavernas. Bueno, eso ya es un absurdo, ¿no? Es una clave demasiado obvia, ¿no? No puede ser jamás la clave esa. El diagnóstico de Carr se vería refrendado, efectivamente, ¿no? Al parecer la Internet ha generado en este joven, en este individuo, en este cibernauta, probablemente un déficit de atención en cuanto a la lectura. La clave correcta sería enano. Vamos ahora con la pregunta número 6. Se deduce que Carl se fue a vivir a una cabaña en Colorado porque, ¿cuál es la razón? Es una inferencia causal, eso lo hemos visto la semana pasada, esta semana. La semana pasada hemos iniciado el tema de inferencia. Quería leer modernos libros sobre neurociencia. No. Se fue a vivir a Colorado porque estaba perdiendo la capacidad de concentración. Era una forma de liberarse de la adicción en Internet, pues en ese espacio, la clave correcta es la B aquí en la número 6, en ese espacio alejado, él se permitía volver a las viejas rutinas, ¿no? De lectura, sin distracciones. El Internet llegaba mañana, tarde o nunca, era un lugar silencioso, replegado, ¿no es cierto?, de la cantidad de información a la que uno puede estar expuesto apenas en el smartphone, ¿no? La clave correcta es la B entonces. Él buscó eso justamente porque él sintió que ya no se concentraba al momento de leer, que sus competencias como lector estaban siendo modificadas, entonces se fue, se replegó y a propósito de eso escribió el libro, ¿no? Mario Vargas Llosa establece una antítesis, es decir, una contraposición entre el mariposeo cognitivo en la red, que te distrae, ¿no? En realidad uno no se logra concentrar del todo, y la lectura voraz de libros densos. ¿Hay una antítesis? Sí, la lectura voraz de libros densos no nos mariposea. Lo que amerita es paciencia, profundidad, consistencia para leer. El mariposeo cognitivo más bien en la red va en contraposición. La clave correcta es la A. Y finalmente, según la opinión de Mario Vargas Llosa, el diagnóstico de Carr nos conduce a un panorama inofensivo, intrascendente, desolador, ambiguo, promisorio, es desolador. No es, en realidad, no hay un retorno para esa transformación cognitiva que está ocurriendo producto de esta revolución informática.